empezar la lección de hoy. Quiero hacer un estudio en estos fines de semana sobre el templo y la iglesia, contar un poquito de la historia de lo que es el templo, lo que era el templo del Señor y lo que es ahora la iglesia, que a veces son términos que confundimos. A veces decimos vamos a la iglesia y nos referimos al lugar de reunión, y a veces hablamos también del templo, que somos el templo. Entonces es como darle un poquito de claridad al asunto y mirar un poco, revisando un poquito la historia de eso. Así que quiero empezar un poquito también entrando en el contexto de cómo se empezó y cómo se funcionaba el templo originalmente. Y a eso me remito a Deuteronomio 11, del 10 al 12, para que vayamos comprendiendo cómo funcionaba el templo. Dice: esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. Y aquí empezamos a ver cómo empieza a organizarse el pueblo de Israel, ya cuando están entrando a la tierra prometida. Dios empieza a ponerle orden de cómo van a funcionar. Como hemos sabido, mientras estaban en el desierto, pues Dios les proveía el alimento a través del maná, estaban totalmente cubiertos, no tenían ningún tipo de necesidad. Como decía, ni el calzado se les desgastaba. Todo lo proveía el Señor, pero ya en este momento, cuando entran a la tierra prometida, les toca volver a trabajar, a cosechar. Y vemos que básicamente era una sociedad que se basaba su economía en la agricultura y ganadería. Era lo que iban a empezar a vivir, y el Señor empieza a poner orden en la parte social. Entonces empiezan a establecer lo que son las ciudades, los pueblos, y básicamente estas ciudades vivían del excedente económico de las áreas rurales. Era, como decía, una sociedad agricultora, ganadera, y las ciudades básicamente, como en muchas partes del mundo, se mantenían de los alimentos que venían del campo y de los recursos que venían del campo, y con eso se empezaron a construir las edificaciones, y entre esos el templo. Y aquí se empiezan a aparecer ciertas necesidades de organización, como tiene que ver la parte militar. Se tienen que empezar a hacer armas, empiezan a hacer murallas, a defenderse, en la parte religiosa, en la parte educativa, y eso básicamente es lo que las sociedades pagan impuestos para tener este servicio social. Y ahí empiezan a aparecer lo que conocemos como los impuestos y las ofrendas, para poder mantener todo este estamento social. En Segunda de Reyes 12, 4, 5, dice: un día Joás ordenó a los sacerdotes: recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del Señor como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de votos personales y todas las ofrendas voluntarias. Cada sacerdote debe tomar el dinero de manos de su propio tesorero y usarlo para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado. Aquí vemos cómo se da la instrucción para que, como rey, hay una relación con lo que es el templo, los sacerdotes, para que se recojan los fondos, inclusive no solamente para mantener lo que era el templo del Señor, sino también para uso de los reyes. Así que cuando habían guerras, cuando había necesidades, se utilizaban estos dineros de acuerdo a lo que el rey dispusiera. Así que había básicamente un manejo entre lo político y lo religioso, de acuerdo a las necesidades. En Segunda de Reyes de 11:16, ahí adelante dice: una vez terminada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Esto les pagaban a los que trabajaban allí en el templo. Y empezamos a ver algunos oficios que había allí: carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban madera y piedras de cantería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Sin embargo, del dinero que se traía al templo del Señor no se usaba nada para hacer copas, despabiladeras, aspersorios y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro,
sino que ese dinero se les entregaba a los trabajadores que lo usaban para reparar el templo. A los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedían cuentas, pues procedían con toda honradez. El dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no eran para el templo del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes. Y aquí nos empieza a mostrar cómo estaba organizado esto, cómo se recogían estos dineros, cómo se administraban, cómo se pagaban los trabajadores y cómo se pagaba al sacerdote, en qué parte se le daba a los sacerdotes. Vemos cómo el Señor permite todo esto de que se mantenga y hay una economía a través de lo que es el templo, no solamente para mantenimiento, sino para el pago de la gente que trabajaba allí dentro del templo, que vemos más adelante que son bastantes personas las que llegaron a trabajar dentro del templo. Y aquí aparece lo que son los sacerdotes y levitas. Son las dos clases de dirigentes que manejaban los asuntos del templo. Unos son los que manejaban, se puede decir, la parte del culto, la parte sagrada, y los levitas básicamente hacían lo que era todo el mantenimiento y la parte administrativa, se puede decir, de todo el templo. Unos eran por rama de Aarón y estos otros eran de la familia de Leví, los cuales eran por disposición del Señor los que se encargaban de todos estos asuntos. Básicamente lo que en la actualidad se conoce como los ancianos y los diáconos. Básicamente unos se dedican más a la parte ministerial y los otros a la parte administrativa. Básicamente sería como llevarlo a tiempos modernos. En Deuteronomio 18, del 1 al 4, nos dice: la tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrán patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su herencia, según les prometió. Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los intestinos. Y también les darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas. Aquí empieza a ver cómo se mantiene a esta clase sacerdotal. Se le dan las primicias, porque eso representaba entregárselo al Señor, y se escogían ciertas partes de cada parte animal y de la parte agrícola, era que iba dirigido al templo, y parte de esto se entregaba a esta familia sacerdotal que Dios lo había dado para que no tuvieran inicialmente herencia dentro de las tierras que él había repartido entre todas las tribus de Israel. Así que vemos ese templo cómo se vuelve un complejo de estructura de servicios para la sociedad. O sea, era una institución que era cada día más grande y requería mucho más servicios de prestar a la comunidad. Y aquí vemos en Primera Crónicas 23, del 1 al 5. Dice: David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas, que tenían más de 30 años, y resultó que eran en total 38,000 hombres. De estos 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor. 6,000 eran oficiales y jueces, 4,000 eran porteros, y los otros 4,000 estaban encargados de alabar al Señor, con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. Entonces, como ven aquí, empieza a haber una organización bastante grande. Básicamente estamos hablando de 30 y tantos mil, 38,000 hombres, 38,000 empleados. Como ven, la parte nomás de los coros son 4,000. Estamos hablando de una empresa enorme. Esto se convirtió en el templo del Señor para cumplir todas las funciones requeridas. Una empresa de 38,000 empleados es ya una mega empresa. Primera de Crónicas 23, también del 28 al 32, nos dice: y su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón,
en el servicio del templo del Señor. Esto solamente era la parte de los ayudantes. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas. En fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan de la presencia, de la harina, para las ofrendas de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas, en sartén, cocidas de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados y los días de luna nueva y durante otras fiestas. Así que siempre servían al Señor según el número y la función que se les asignaba, de modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y del santuario. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. Y aquí se describen básicamente las funciones, como digo, desde porteros en adelante, cada quien tenía claro su manual de funciones, lo que les correspondía hacer cada quien, y esto bajo la dirección de los sacerdotes descendientes de Aarón, que como les decía, eran los encargados de la parte del culto al Señor, de toda la ceremonia, y esto básicamente los levitas eran los que hacían los demás oficios. En Números 35, del 1 al 3 nos dice: en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que de las heredades que reciban entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. De esta manera los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado, rebaño y animales. Entonces aquí también vemos que no solamente estas personas, como no tenían herencia, no tenían territorio específico para ellos que el Señor les hubiera dado, el Señor encargó que después también a ellos cada quien dejara una parte de sus territorios, de todas las tribus, para que ellos tuvieran donde tener animales y tuvieran alimentos también, y así que tengan sus tierras para manejar gran parte de los animales que ellos recibían en ofrendas. Como digo, no todo era ni para comida, simplemente todo el mundo acostumbraba a ofrendar, y lógicamente necesitaban grandes extensiones de terreno para mantener sus ofrendas y lógicamente pues los animales y también donde guardar los alimentos que esto se le daba. Entonces entramos aquí a ver un poquito sobre el tema de ofrendas y diezmos y más que estas personas recibían. Miremos Deuteronomio 12, del 4 al 7. Dice: no harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus de ustedes Él decida habitar. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Allí en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Entonces, aquí vemos cómo no todos ya a medida que fue expandiéndose en el pueblo de Israel, cada quien hace ciudades, empiezan a aparecer las ciudades en diferentes lugares, y el Señor les da instrucciones que allí, en esas ciudades, recuerden que el templo del Señor solamente estaba en Jerusalén, pero empezaron a hacer otros templos pequeños donde se hacían los altares y ahí se reunían, y el Señor empieza a decir: lleven allí también estos diezmos, estas ofrendas, estas contribuciones y ofrendas voluntarias de sus primicias, y celebren entre sus familias en este lugar donde ustedes vivan. Y había otro tipo de diezmo, como vemos aquí, en Deuteronomio 14, 22, 26, dice: cada año, o sea, había una ofrenda, esto era cada mes, después pasa cada año, sin falta apartará la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. Estamos hablando ya del diezmo. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás
y te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste, ganado, ovejas, vino u otra bebida fermentada, y allí en presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comerán y se regocijarán. Aquí nos explica cómo empieza a haber dificultades de pronto de llevar la décima parte del ganado. Y aquí vemos que hay familias que pueden tener miles de cabezas de ganado y lógicamente pues llevarlo todo a Jerusalén se convertía también complicado. Así que el Señor permite que eso se venda y empieza a aparecer el uso del dinero, donde se puede llevar ya no en especie, sino en dinero. Cada año se recogía ese dinero y se llevaba al templo del Señor, y vemos también cómo era una fiesta esto. Todo el mundo se regocijaba por agradecimiento de todas las bendiciones que habían obtenido de ese año. Pero también hay una instrucción adicional que se da cada tercer año. Dice, cuando ya hayas apartado la décima parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se las darás al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda para que coman y se sacien en tus ciudades. Aquí vemos un tercer tipo de diezmo. Aquí vemos un diezmo que ya se usa para uso social, ya no es para el templo exclusivamente, ni para los sacerdotes, ni para los levitas, es para las personas necesitadas, que se daba cada 3 años. Así que vemos diezmos que inicialmente en Génesis se podía decir como era una ofrenda voluntaria, pero en la ley pasa a ser un impuesto obligatorio. De algo voluntario que Dios diseñó originalmente, pasa a ser un impuesto obligatorio en la ley del Señor. Y vemos cómo estos diezmos hay una parte que es sagrada para los levitas, hay un festín en el templo, pero también hay una parte social que era para extranjeras, viudas y huérfanos. En total vemos como hay 3 tipos de diezmos, que básicamente era el 23% de los ingresos, calculan en promedio, de lo que una persona recibía al año. O sea que estamos hablando de un impuesto desde entonces del 23%. El templo, como ven, se convierte no solamente en una capilla del rey, sino en la caja menor del rey. Aquí se manejaban las finanzas, se puede decir, del Estado, estaba así establecido. La gente rendía su impuesto o su tributo al templo, pero como les decía, el rey podía disponer de acuerdo a las necesidades para su uso de estos dineros. Así era que se comportaba la sociedad en ese momento. Era se puede decir, una unión entre lo religioso y lo político, y toda la parte económica se manejaba desde el templo. Básicamente era como decir que era el ministerio de Hacienda, era el templo del Señor, y el rey disponía de estas cosas de acuerdo a las necesidades. O sea que cada vez que había guerra, cada vez que había un conflicto, se hacía uso de estos dineros. Segunda de Crónicas 24, 8 al 12 dice, por eso el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara afuera, junto a la puerta del templo del Señor. Luego mandó que se pregonara por Judá y Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre a los funcionarios del rey para que lo examinaran. Cuando veían que había mucho dinero, se presentaban el secretario real y un oficial nombrado por el sumo sacerdote, y luego de vaciar el cofre volvían a colocarlo en su lugar. Esto lo hacían todos los días, y así recogieron mucho dinero. El rey y Joyadá entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo del Señor, y estos contrataban canteros, carpinteros y expertos en el manejo del hierro y del bronce para repararlo. Entonces, aquí queda muy claro cómo el templo se convierte también no solamente en la casa de oración, sino que básicamente era una especie de banco, como si fuera el Banco Central. Aquí se manejaban todas las finanzas del Estado, y también se hacía una mayordomía social y una
redistribución de la riqueza. Así que aquí, como digo, se utilizaban los dineros para el templo, para la función de los sacerdotes, de los levitas, de los funcionarios de ahí, que eran, como digo, muchos empleados, pero también se repartían las necesidades de las personas, de los pobres, de los viudas, de los huérfanos, de los extranjeros que no tenían territorio donde trabajar, según lo que estaba establecido para este pueblo, y también hacía que eso redistribuyera la riqueza de la sociedad. Así que aquí hay una fórmula ético-social. Como decía, siempre había que buscar el beneficio de los más necesitados. Era lo que el Señor había fundamentado, de que la gente cubrir todas sus necesidades básicas en ese momento. Deuteronomio 24, 19, 21 nos da un ejemplo de esto. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella, déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas las aceitunas que queden, déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Y cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas, los racimos que quedan, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Vemos cómo el Señor siempre estuvo pendiente de los desvalidos, de los necesitados, de los pobres, de los que no tenían posesiones. Siempre buscaba, dentro de todas sus leyes, que esto quedara cubierto. Dentro de la constitución del pueblo de Dios, se puede decir, siempre se daban instrucciones para que el que tenía dejara algo reservado para el que no tenía, y así había un equilibrio social. Así lo había dispuesto el Señor. Sin embargo, esto se va por la avaricia, por el egoísmo, se va perdiendo esta obediencia, y empiezan a utilizar otras figuras. Vemos más adelante cómo aparece el tema del préstamo. Como decíamos, aquí el Señor había dado instrucciones para que cada quien dejara entre sus cultivos algo para que recogieran. Y aquí empieza a aparecer también la figura del préstamo. Y en Nehemías vemos un caso muy evidente de esto, cuando dice Nehemías 5:3-7, dice: campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban: tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Cuando oí sus palabras de protesta me enojé muchísimo y después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Aquí ya empieza a abusarse. El que tenía empieza a prestar con intereses, algo que el Señor había prohibido a su propio pueblo, a su propia familia. Y esto, Nehemías se da cuenta de esto y se molesta muchísimo de que esto hubieran agarrado este tipo de prácticas, y empiezan a abusar del que necesitaba, hasta el punto, como digo, que tenían que vender sus propios hijos para pagar a sus dirigentes. Algo muy triste que pasa cuando empieza a desobedecerse el Señor. Levítico 25 nos dice: si alguno de tus compatriotas se empobrece, dice, había dado instrucciones al Señor, y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero y con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses, ni le impondrás recargo a los víveres que les fíes. Así que creo que la instrucción es bastante clara, donde el Señor prohibía este tipo de prácticas, estos asuntos, para que no hubiera necesidad dentro de su pueblo. En Ezequiel 22:12 dice: también hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses. Extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, lo afirma el Señor. Entonces, mire cómo
ya no solamente se cobra intereses, sino que se lleva al término de la usura, al abuso, a la extorsión. Y todo esto simplemente empezamos a ver aquí cómo la gente cambia la obediencia del Señor por el amor al dinero y cómo se tergiversa todo lo que el Señor había planificado desde un inicio. Nehemías 5:10 al 11 dice: mis hermanos y mis criados, hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosle esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Entonces, vemos cómo Nehemías trata de volver esto a poner en orden todo, una práctica que se había vuelto normal cuando ellos vienen también del exilio y vuelven a empezar a poner todo en orden. Y es una de las prácticas que ellos empiezan a eliminar para corregir todo lo que se había desviado y empiezan a devolverle, se puede decir, parte de los intereses que habían pagado a esta gente que tanto lo necesitaba en su nueva etapa de volver a su territorio. Entonces, hasta aquí vemos cómo el templo se convierte no solamente en un lugar de culto religioso, sino que es una institución socioeconómica. Aquí básicamente los sacerdotes hacen funciones religiosas, legales, se toman las decisiones económicas para el pueblo, se redistribuye la riqueza, se cubren las necesidades de los necesitados, y esto, como digo, se convierte en toda una institución, y eso era lo que se volvió el templo del Señor mientras estuvo en sus funciones.